Existen muchos cristianos que viven una vida desmotivada, una vida desanimada, de falta de fe, por no saber para qué Dios los llamó, cuál es el plan que Dios ha preparado para ellos. Y tú, ¿ya sabes cuál es el propósito de Dios en tu vida? ¿Qué es lo que Dios quiere hacer contigo? No te preocupes, hoy yo te voy a ayudar a descubrirlo. Todos nosotros fuimos creados con un propósito en común, que es manifestar la gloria de Dios aquí en la tierra. Por eso lo primero que debes de comprender es que el propósito de Dios está relacionado con servir a los demás, con ser la luz del mundo, la sal de la tierra, con transmitir el amor de Dios, la justicia de Dios hacia las personas que nos rodean. Dios te ha creado de una manera especial y te ha entregado habilidades y talentos únicos, porque Dios no cumple su propósito de la misma manera con todo el mundo, sino que Él quiere cumplir su obra en ti de una manera especial, de una manera única. Obviamente, para tú saber para qué fuiste creado, necesitas conocer al Creador, tener una relación cercana con Él, porque el Creador es el único que sabe para qué te trajo a este mundo. Nunca me voy a olvidar una vez que compré una lámpara de LED para iluminar, e inmediatamente cuando me llegó la lámpara, fui y la conecté a la corriente de la casa. Pero por no leer el manual, no me pude percatar que la lámpara en realidad era para ser utilizada en un vehículo a una potencia de 12 voltios. Así que tú te puedes imaginar lo que sucedió cuando yo la conecté a los 120 voltios de la casa. La lámpara simplemente se quemó, dejó de funcionar, perdí mi dinero, nunca pudo cumplir el propósito de iluminarme. De la misma manera, a la medida que tú conozcas a Dios, a esa misma medida se va a revelar el propósito de Dios en tu vida. La otra cosa que debes hacer es reconocer en qué tú eres bueno, qué se te hace fácil hacer, en qué tú eres hábil, qué te gusta hacer, qué tú disfrutas haciendo. Quizá eres bueno en la música, cantando o predicando, hablando, enseñando. Quizá eres una persona creativa, quizá eres una persona con habilidad en tus manos, en las manualidades. Quizá eres una persona que le gusta ayudar a otros haciendo obras sociales. Quizá te gusta escribir o cualquier otra cosa que tú sepas que tú eres bueno, que tú tienes habilidad, porque en eso es que Dios te va a utilizar para transmitir su mensaje hacia los demás. Pero muchas veces no queremos reconocer o aceptar el don que Dios nos ha dado. Es como aquel joven que llega a la iglesia con una habilidad extraordinaria para enseñar. Simplemente hace que las cosas difíciles y complicadas la pueda entender hasta un niño. Pero él se obsesiona con cantar, con ser cantante en la iglesia, pero en realidad no logra entonar ni siquiera una nota musical. Pero por su insistencia le dan una oportunidad para cantar al Señor, y aunque él fue con la mejor intención de agradar y glorificar a Dios, simplemente no pudo transmitir el amor de Dios a las personas, no pudo conectar con la gente porque se escuchaba mal, porque no tenía la habilidad de hacer melodía con su voz y no pudo ser eficaz en eso que estaba haciendo. De la misma manera, debes de aceptar el talento, el don que Dios te ha entregado, por más pequeño que parezca, porque en las manos de Dios será una arma poderosa. Debes de prestar especial atención en lo que la gente reconoce de ti. Cuando la gente dice realmente eres bueno en eso, realmente haces eso muy bien, porque es una clara señal de que esa es la habilidad, el don que Dios te ha entregado para cumplir su propósito aquí en la tierra a través de tu vida.